Hay una frase célebre de la prensa, de los medios de comunicación, que dice: la prensa es el perro guardián de la democracia. Obviamente la mencionan para destacar el hecho de que los periodistas, las personas que editan las noticias, que cubren lo que sucede en los países cotidianamente, nos transmiten una realidad democrática. Es decir, ellos defienden que la democracia se mantenga. ¿Cuántos años, cuántas décadas le hemos creído a la prensa colombiana, aún sabiendo que sus dueños son personas cuya riqueza les permite tener inmenso poder político y económico? Les creímos. ¿Cuántos años y cuántas décadas confiábamos en que las explicaciones que ellos, los periodistas, nos daban del por qué Colombia no podía ser un país desarrollado, no podía tener buenas carreteras, no podía desarrollar el campo, no podía educar a los hijos de los campesinos? Le creíamos sus explicaciones, que las montañas impedían hacer túneles, que los campesinos vivían en regiones muy apartadas en donde no se podían llevar profesores muy preparados, que la guerrilla donde estaba impedía que se construyera la democracia, que el narcotráfico era un asunto exclusivo de un grupo de personas que enviaban la cocaína y otras sustancias al mundo, y que ese dinero se quedaba por allá y que no se inyectaba, no se invertía. Esa es una inversión extranjera. No se invertía en Colombia. Que nuestros políticos eran personas que luchaban por el bien de Colombia y que había veces algunos que actuaban mal. Las célebres manzanas podridas que usted ha escuchado por décadas. Es realmente molesto, ofende a un ciudadano colombiano que durante décadas la prensa fue guardián, el perro guardián de una democracia que fue incapaz de construir justicia social, porque los políticos que se benefician de los dueños de la prensa solo les ha interesado favorecer a muy pocos, a muy pocas personas, a muy pocos grupos selectos que han sentido y que creen que ellos son una necesidad para nosotros. ¿Cuántas décadas nos mostraron a los políticos tradicionales y especialmente los de pertenecientes a las familias que han gobernado durante más años como las personas más apropiadas, más cultas, más educadas, más capaces? Como si gobernar muchos años y crear un país desigual fuera la fórmula para decir que esa experiencia los califica de buenos gobernantes. No, han hecho todo mal. Si el país es tan desigual, tan pobre, tan inequitativo, es porque los gobernantes han hecho mal su trabajo. No importa el tiempo que lo hayan hecho,
Es más, quiere decir entonces que lo han hecho muchísimas décadas muy mal. Esta introducción de casi 5 minutos se la quiero plantear para invitarla a que escuche el video corto del pasado Consejo de Ministros en el que la ministra de Agricultura presentó lo que este gobierno ha realizado en la tierra que es la fuente de la vida, la fuente de la riqueza, la fuente de la alimentación. Escúchelo usted y no tengo las palabras suficientemente precisas para explicar la emoción, el gusto, la satisfacción de escuchar cómo a los campesinos, que son todos ellos, cualquiera que sacuda su árbol genealógico encontrará en 2 o 3 generaciones atrás campesinos que han trabajado la tierra para alimentar a las ciudades en crecimiento. Tomé algunos datos, pero son insuficientes para lo que la ministra y ese video muestra. Las hectáreas que se han entregado al Fondo Nacional de Tierras, la redistribución de tierras, el crecimiento de la agricultura del 8%, el mayor en 46 años, imagínese usted, 46 años. Eso es justicia social. Se ha formalizado más de 2 millones de hectáreas. Se le ha entregado tierra a los campesinos. No hay movimiento social de la historia de la humanidad que no proponga, no luche por entregar tierra a los campesinos. Mucho antes de la existencia de la versión del socialismo que esta prensa nuestra exhibe con tanta ignorancia, pero siempre malintencionada, mucho antes de la existencia de cualquier ideología política, los movimientos sociales han buscado que el campesino tenga tierra. Colombia, por esa democracia que han defendido como perros guardianes la prensa, es de los pocos países que siente que una reforma agraria es imposible. Nos lo han mostrado ellos y entrevistan en sus estudios bellamente decorados a quienes analizan que es imposible una reforma agraria en Colombia. Puras formalidades, pura decoración, puros colores vistosos para que nos sentamos atraídos para escuchar mentiras, mentiras fabricadas para que sigamos y continuemos creyendo que esta democracia va muy bien, iba muy bien, que tuviéramos paciencia. Es justo cuando hace 24 años el presidente Uribe, ¿recuerda usted su campaña de seguridad democrática? Logró y ayudó a que después de ese frustrado proceso de paz de Pastrana y que la guerrilla se había apoderado prácticamente de una buena parte del país, el presidente Uribe con el ejército permitió que las personas decían, y lo escuchábamos todos, pudieran volver a sus tierras, andar por las carreteras. Es justo.
Pero no es justo ahora que el campesino tenga tierra. Solo era justo cuando se le permitía a los grandes propietarios, que muchos de ellos se cuestiona la manera como han adquirido esa tierra, pero bueno, ese es un asunto que hemos debatido también. Pero supongamos que quienes han sido completamente correctos en la adquisición y trabajo de esa tierra pudieron volver. Es justo. Pero ¿por qué ahora esos mismos medios que deberían defender una democracia más amplia? Porque entregarle tierra a los campesinos para que la trabajen y lleguen más productos para tener mejores precios a las ciudades, ahí ya les parece que esa democracia no sirve. No les gusta esa democracia. Deberían, en estos meses de campaña, si es que la hipocresía les permite, si es que sus intereses se los permiten, si es que su mediocridad, puesto que no tienen ideales de perfeccionamiento social, les se lo permite, deberían decirnos y describirnos fácilmente, porque lo pueden hacer, cuál es la democracia que defienden esos perros guardianes. La prensa, ¿cuál es la democracia que defiende? No nos digan que los votos, porque lo que está pasando estos días, fíjense que han encontrado alteraciones en las elecciones, pero bueno, ese también es otro tema diferente. Pero díganos, tienen los medios de comunicación, tienen personas ilustradas, tienen hasta personas muy sabias, muy cultas, que hablan muy bien. Descríbanos la democracia que están defendiendo. ¿Para quién están defendiendo esa democracia que hace casi 4 años se había construido como uno de los países más desiguales o con una gran desigualdad, para no ponerlos a debatir si es el más desigual o el menos desigual, o si ya bajamos 2 puntos o hemos subido 3 puntos? No. Díganos cuál es la democracia que defienden. Porque esta democracia de llevar tierra al campesino es la que se ha defendido universalmente. Más educación, más carreteras. Estaremos atentos, porque en una campaña electoral todos tienen que ser sinceros en lo que defienden. Hasta la próxima.